Cuando se trata de tu vida, ¿cuál es tu balance final? ¿Qué es aquello que hace que la vida sea vida para ti? Lo que hace que valga la pena vivirla. Hace unos años, en el barrio de Ed Weather, había una pared de pizarra que planteaba una frase incompleta para que cualquiera pudiera llenar el espacio. Simplemente decía: antes de morir quiero espacio, y luego tú tenías que completar ese espacio en blanco. En las paredes decían cosas divertidas como estas: antes de morir quiero ganar la lotería, comprar un unicornio, ver un arco iris doble, casarme con Justin Bieber. Pero también había algunas bastante serias: antes de morir quiero hacer felices a mis padres, enamorarme, perdonar y ser perdonado, tomar su mano una vez más. Esta cuestión de pensar en la muerte aclara de que trata nuestras vidas. Cuando llegas al balance final de tu vida, aquello que hace que tu vida valga la pena, ¿sabes qué es? Hoy continuamos con el libro de Filipenses y vamos a ver que Pablo nos da su balance final. Está en el versículo 21. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el libro de Filipenses, Pablo está dando una actualización a sus amigos en la iglesia de Filipos, quienes estaban muy preocupados por él, preguntando: ¿cómo estás? ¿Cómo estás realmente? En los versículos del 12 al 18, Pablo dice: estoy bien, lo dice dos veces. Mira el versículo 18: solo que de todas maneras, sea por pretexto, por verdad, Cristo es proclamado y en eso me regocijo. Pablo está diciendo: en este momento tengo gozo porque el Evangelio sigue avanzando. En los versículos del 12 al 14 dice que aunque estoy en la cárcel, estoy compartiendo el Evangelio con la guardia imperial. Tengo una audiencia cautiva. Están atrapados conmigo. Además, mi encarcelamiento está inspirando a otros a ser valientes y compartir en el Evangelio. Estoy bien. En los versículos 15 al 18, y sé que hay algunas personas que comparten el Evangelio por amor genuino a Cristo, pero también hay otros que son motivados por cosas o razones dudosas. Quieren hacerme daño, dice Pablo, pero no me importa, porque el Evangelio se sigue compartiendo y Dios va a usar eso, independientemente de la motivación que haya detrás. Estoy bien. Ahora bien, la forma en la que Pablo habla aquí no va a tener sentido para nosotros de forma natural, porque la vida de Pablo es difícil. Considera esto: lo más probable es que Pablo haya terminado su juicio y ahora esté esperando el veredicto. Pero este no es un proceso esperanzador, porque se sabía que el emperador Nerón era duro en su persecución a los cristianos. Además, Pablo hizo de su carrera el plantar iglesias y era muy bueno en ello, pero está atrapado sin ir a ninguna parte bajo arresto domiciliario, enfrentando una posible ejecución que puede terminar con ese trabajo. En medio de todo esto, está encadenado las 24 horas del día a un guardia imperial. Era humillante, desmoralizante, deshumanizante. Pablo está en una prueba terrible en su vida. Así que cuando Pablo dice al final del versículo 18, me regocijaré, sí, me regocijaré, no estoy desesperado, no estoy desanimado, no estoy abatido, no estoy deprimido. ¿Cómo puede él decir eso? En el versículo 19 explica la razón: porque sé que mediante su oración y el suministro del Espíritu de Jesucristo, esto va a resultar en mi liberación. Cuando Pablo menciona la liberación, no se refiere a ser liberado de su prisión, no se refiere a que su vida física o su cuerpo estará a salvo, no, porque en el contexto inmediato, al final del versículo 20, dice que su liberación puede venir ya sea por vida o por muerte. Si vivo, puedo regocijarme. Si muero, puedo regocijarme. Pablo no está basando su gozo en ser liberado de prisión o que estará a salvo, cómodo, será tratado con justicia. Él basa su gozo en algo totalmente distinto.
Hay un balance final mayor porque el que vive, tiene su esperanza en algo mayor. De hecho, lo vemos en el versículo 21. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Pablo este es su balance final. Eso es lo que hace que la vida sea vida para él. Mientras tenga esto, está viviendo y se está regocijando. Y la razón por la que Pablo dice que puede regocijarse es porque Jesús es mejor. Mi Jesús es mejor y más grande que mi tragedia, sufrimiento y angustia. Mi Jesús es más satisfactorio, mi Jesús es suficiente, mi Jesús es más fuerte. La razón por la que Pablo no queda destrozado por su sufrimiento es porque sus dificultades no pueden quitarle lo que hace que la vida sea vida para él. Versículo 21. Pues para mí el vivir es Cristo. A menudo, cuando enfrentamos esos momentos oscuros en la vida, nuestra respuesta es orar: Dios, cuando quites este dolor, cuando permitas que esto pase, cuando me sanes, entonces tendré gozo otra vez, podré tener esperanza otra vez, podré tener vida otra vez. Pero Pablo dice lo contrario. Dios, debido a este dolor, debido a esta tragedia, debido a esta injusticia, debido a estas cicatrices sangrientas, tendré gozo, tendré esperanza, tendré vida, porque podré exaltar a Cristo. Pablo nos muestra que cuando Cristo es tu balance final, tu meta, tu sufrimiento y sus tragedias no carecen de sentido. No tienen por qué derrotarte. En cambio, pueden tener un propósito, pueden ser para la gloria de Dios. Versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pablo dice que el hecho de vivir o morir no es el problema para él, sino que el problema es si Cristo es honrado por cómo vive o muere. No le importa su calidad de vida, su miseria, su sufrimiento o su seguridad. Si vivo o muero, no importa. ¿Estoy honrando a Cristo? ¿Es Cristo magnificado? ¿Se le muestra como alguien grande? ¿Es valorado? ¿Se muestra que me satisface? ¿Es apreciado ya sea que viva o muera? Pablo dice que si esto no sucede, se sentirá avergonzado. Si alguna vez otros hacen pequeño a Cristo por causa de él, independientemente de que si vive o muere, eso es un fracaso para él. Me encanta esto, porque no sientes vergüenza por las cosas que no te importan. Si no me importa parecer inteligente, no me molesta si piensan que soy tonto. Si no me importa ser un buen padre, no me voy a avergonzar si mi hijo tiene un berrinche en el supermercado. Solo sientes vergüenza por las cosas a las que has entregado tu corazón. Y Pablo ama a Jesús, que nunca se ha hecho pequeño, es lo que está diciendo, por mi causa. ¿Cuántos de nosotros pensamos, actuamos y nos sentimos de esta manera? Que si Cristo no se muestra asombroso a través de mí, soy una vergüenza. Algunos de nosotros hoy estamos viviendo y amando por muy poco a Cristo. Algunos vivimos para las comodidades y placeres de este mundo, pero cuando la vida deja de ser divertida, ya no sientes que tengas vida. Algunos vivimos para ser fuertes, tener el control, ser duros, pero cuando tu cuerpo empieza a fallar, la memoria se vuelve borrosa y necesitas ayuda de otros, ya no hay vida para ti. Algunos viven para ser reconocidos, admirados y aplaudidos, pero cuando la gente deja de notar quién eres o no le importa lo que has hecho, no hay vida para ti. Algunos vivimos para tener ese matrimonio y esa familia perfecta, pero cuando los cónyuges, nuestro esposo o esposa, no cumplen nuestras expectativas y los hijos se vuelven rebeldes, ya no hay vida para nosotros. Permíteme ilustrar esto a través de dos ejemplos en la vida de Pablo.
El primer ejemplo es su carrera y el segundo sus relaciones. Pensemos en su carrera. Pablo fue uno de los principales arquitectos en establecer una de las religiones más grande, si no la más grande, de todo el mundo. Pablo podía ir a cualquier ciudad importante, dirigirse directamente a su plaza pública y luego enseñar y debatir con las élites culturales de igual a igual. Y hacía un trabajo tan convincente que conseguía suficientes conversos para edificar una iglesia. Esta era su carrera y era el mejor. Pero mira a Pablo ahora. Su vida está a punto de terminar y está encadenado y atrapado. La carrera de Pablo se está hundiendo y él lo sabe. Pero aún así dice que tendrá gozo. ¿Por qué? Porque su carrera no es su vida. ¿Cuántos de nosotros vivimos como si fueran nuestras carreras la identidad de nuestra vida, nuestro balance final? Dedicamos 80 horas a la semana durante años y permitimos que eso destruya relaciones, matrimonio, el tiempo con mis hijos, nuestro caminar con Dios, solo para poder subir un peldaño más en esta escalera. Pero luego reducen el personal, pierdes ese trabajo, o contratan una inteligencia artificial para reemplazarte, alguien que es más inteligente que tú, trabaja más rápido y que está dispuesto a trabajar por menos dinero. ¿Qué pasa cuando tu carrera se desborona? Tu vida se desborona. Necesitamos ver aquí que no son las circunstancias las que causan este colapso, es lo que dejas que defina tu vida. Las circunstancias solo nos muestran qué tan débil, pequeño y bajo es nuestro balance final. Para algunos de ustedes tal vez no sean sus carreras lo que los impulsan, tal vez sean sus relaciones. Mira a Pablo. Pablo amaba a sus amigos, amaba a la gente de Filipos y la separación de ellos era dura para él. Dice justo en este primer capítulo, cuánto los anhela, los extraña, piensa en ellos a menudo, pero la razón por la que aún podía regocijarse, aunque sus amigos estuvieran lejos y lo hubieran sido arrebatados, era que ellos no era su identidad, su balance final. Algunos de los presentes vivimos para nuestras relaciones, familia, hijos, amigos, y esto es vida para nosotros. Esto es algo noble, pero estas cosas no pueden mantener unidas tu vida y darte gozo completo. ¿Qué pasa cuando te las quitan? Tu vida se desmorona porque tu amor se desmorona, pero el problema, de nuevo, no son tus circunstancias, la tragedia o la muerte. El problema es lo que tú eliges amar. Pablo no hizo de sus amigos una identidad, un balance final, sino a Cristo. Así que, aunque a menudo estaba solo, nunca se sintió solo porque tenía a Cristo. Ahora, los versículos 24 al 26, Pablo nos dice cómo debería verse nuestras vidas. Cuando vivimos para Jesús, dice, sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de nosotros, de vosotros, y estoy convencido de esto. Sé que me quedaré y continuaré con todos vosotros para que su progreso y gozo en la fe crezca, para que su profunda satisfacción en Cristo Jesús abunde por causa mía, a causa de mi presencia otra vez entre ustedes. Lo que Pablo está diciendo aquí es que cuando vivimos para Cristo nos dedicaremos a hacer a Jesús grande en la vida de los demás. Por ejemplo, si vivo porque mis hijos son geniales, presumiré de ellos ante los demás. Si vivo porque mi arte es grande, pintaré con todo mi corazón. Si vivo porque mi auto es genial, lo conduciré por todas partes. Pero Pablo ve a Jesús como alguien tan grande que se siente impulsado a hacer que eso sea una realidad en la vida de los demás. Algunos de ustedes están orando para saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Pueden dejar de orar. Él lo dice justo aquí.
es hacer grande a Jesús. Ese es el propósito por el cual oramos. Ese es el propósito por el cual existimos. Todas estas cosas maravillosas como tu carrera, relaciones, salud, recreación, iglesia, son regalos de Dios, son dones llenos de gracia y bondad. Y todas ellas son para hacer grande a Jesús. El problema ocurre cuando las recibimos de formas equivocadas y la convertimos en nuestra base, en nuestro balance final o en lo más importante. Está bien disfrutar de estas cosas, pero no está bien adorarlas. Dice el 21, pues para mí el vivir es Cristo. Y permíteme resumir lo que Pablo ha estado diciendo hasta ahora. Como Cristo es mi balance final, mi meta. Si vivo, serviré a otros para que su gozo esté en Cristo, así como Cristo se ha entregado por mí y me ha dado en esa cruz, yo me entregaré por los demás y exaltaré a Cristo. Si sufro, tendré gozo porque mis tragedias y problemas no pueden aplastarme porque mi gozo es intocable. Jesús ha resucitado y me ha redimido. Y finalmente, y el último punto con el que quiero terminar es que si muero, tendré la plenitud del gozo porque tendré la plenitud de Cristo. Dice el 22 al 23. Pero si el vivir en la carne significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Porque en ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues es mucho mejor. Lo que Pablo está diciendo aquí es una locura. No sé si quiero vivir o morir, salir de la cárcel o morir en ella. Hombre, ambas son opciones tentadoras. ¿Qué? ¿Quién habla así? Si fuera yo, la elección sería fácil. Es la vida, quiero vivir, no quiero irme, denme vida. No hay necesidad de discutirlo. Nadie en su sano juicio quiere la muerte, pero Pablo dice en el versículo 23 que la mejor de las dos opciones para él sería morir. A veces las personas desean la muerte cuando el sufrimiento, el dolor y la pérdida son tan grandes que solo quieren que terminen. Quieren escapar de todo eso. Y Pablo no. Él no desea la muerte porque él no quiere escapar. Pablo dice que morir es ganancia. No es un escape. Cuando la muerte llega a él, la ve como algo más de lo que jamás ha tenido en esta vida. ¿Cómo podía él decir esto? Es porque Cristo es su balance final, su satisfacción, su amor, su vida. La muerte solo le da el acceso a ese tesoro. Y para muchos de nosotros esto suena tan radical, tan absurdo hablar así. Pero como cristianos, esto no debería sorprendernos. Debería sorprendernos no hablar así, porque la vida cristiana es una vida con muchas muertes. Cada día, debido a lo precioso que es Jesús y a su llamado a cargar nuestra cruz, estamos haciendo morir diariamente nuestros ídolos de comodidad, seguridad, reputación, salud, familia, amigos y riqueza. Arriesgamos con gusto todo esto para poder disfrutar más de Él. Experimentar la muerte como ganancia no debería ser nada nuevo para nosotros, porque ya deberíamos estar haciéndolo cada día. El vivir del cristiano es el morir diariamente. Ahora, cuando Pablo dice que la muerte es mejor, no está tomando la muerte a la ligera. La muerte no es una ilusión, es un enemigo, no es un amigo, es horrible. La única razón por la que Pablo ve la muerte como ganancia y no se derrumba ante ella es porque ni siquiera la muerte puede tocar su balance final, su identidad, su satisfacción, su todo. Si mi vida es Cristo, el sufrimiento solo me hará más parecido a Cristo. Si vivo, puedo exaltar a Cristo para los demás. Y si muero, solo sirve como ganancia porque estoy con Cristo. Amigos, ¿por qué están viviendo y muriendo? ¿En qué gastan todas sus energías en la vida? ¿Creen que Jesús vale la pena como para dejarlo todo por Él? ¿Creen que Jesús es tan bueno, tan satisfactorio y tan gratificante que abandonar todos los demás no es una locura ni una tontería, sino puro sentido común? ¿Renunciar a las cosas menores por el tesoro más grande? Horatio Spafford era un abogado de 43 años que vivía aquí en Chicago con su esposa Ana y sus 5 hijos.
Su vida estuvo marcada por una profunda tragedia y pérdida. En 1871 murió su único hijo varón. Unos meses más tarde, el incendio de Chicago arrasó con todas sus inversiones inmobiliarias y perdió todos los ahorros de su vida. 2 años después, Sparford y su familia decidieron irse de vacaciones a Europa para procesar todo lo que había sucedido. En el último momento surgieron algunos asuntos de negocios que resolver en Chicago antes de partir, así que envió a su esposa y a sus hijas según lo previsto, y prometió reunirse con ellas en unos días. El 22 de noviembre de 1873 ese barco en el que iba su familia fue chocado por un velero de hierro y se hundió en 12 minutos. Murieron 226 personas. Cuando los sobrevivientes llegaron a Europa, Ana, su esposa, le envió un telegrama a su marido. Sobreviví sola. ¿Qué debo hacer? Sparford salió de Chicago de inmediato para traer a su esposa de vuelta a Europa. En medio de este profundo dolor, mientras navegaba por el lugar exacto donde perdió a todas sus hijas, 4 de ellas, escribió las palabras de este himno mientras miraba las aguas. Si paz, cual un río inunda mi ser, si apenas me agitan cual mar, cualquiera que sea mi suerte, tú me has enseñado a decir, estoy bien con mi Dios. ¿Cómo alguien podría escribir palabras así? Es porque Horatio Spafford conocía su balance final. Sabía que la muerte, la tragedia y la tristeza no podía quitarle lo que era más precioso para él. Y eso era Jesús. Mi oración para todos nosotros esta mañana es que podamos decir con Pablo, que ya sea que viva o muera o sufra, que siempre exalte a Cristo. Amén. Oremos.